la historia a la luna feliniana, ¿no? Porque me parece que esta música, ya que Gustavo finalizó, ¿no?, con la pregunta de la música que se hace Ivo Salvini, me pareció que me dio el pie para poder poner un poquitito de calma, ¿no?, ante tanto texto y tanta película enorme que trae Fellini. Entonces acá la luna nos va también a acompañar, ¿no? La luna de Fellini, la luna de la voz de la luna, y unas palabras de Ivo Salvini que dicen: pienso a veces que debe existir un lugar en el mundo donde hay un agujero que lleva al otro lado, ¿no? Nos vamos a meter un poco en ese agujero, en ese pozo, como dijo Gustavo, que la luna es un pozo chico, ¿no?, de Lorca, y nos vamos a ir metiendo en este pozo que es donde inicia todo este espectáculo de 2 horas, maravilloso espectáculo, que obviamente no es un canto liberador, no es alegre, sino es la tragedia más grande, ¿no?, la apocalíptica, como también decía Gustavo. Pero bueno, va a ser Federico Fellini quien va a poner tela, quien va a poner imagen, texto, a una obra, a una novela, que es el poema de los lunáticos, ¿no?, como ya dijo Gus, de Hermano Cavazzoni, donde lo consagra en 1987 con esta novela, inspirada en la historia de un inspector llamado Ivo Salvini, que va a ser el narrador de esa novela, donde va a llegar a un pueblo pequeño, un pueblo donde no se encontraba nada y donde tenía el afán de investigar, porque lo inquietaba mucho, lo intrigaba mucho, esa era la característica de Salvini, las voces, ¿no?, las voces y los mensajes encerrados en una botella, ¿no?, que emergían de las profundidades de los pozos. Es ahí donde esos pozos que esparcidos en un mundo que no era un mundo anclado de enormes fábricas y demás shoppings, ¿no?, toda la modernidad que va a arrasar en esta película, sino como una especie de llanura, ¿no?, como un pozo ahí en el centro. Entonces, este señor Ivo Salvini era un enamorado de la luna, también de una mujer, ¿no?, a la que también adoraba con cara de luna, iluminada por la luna, y con esa tez, ese pelo rubio, ¿no?, de tez bien blanca, pálida, donde Ivo Salvini recordaba ciertas escenas, ¿no?, enamorado de esa imagen, ¿no?, a la que no podía apresar. Entonces, claro que este texto que consagra a su escritor lo va a llevar a Fellini a poder dar cierre a su historia, a los 70 años, como también dijo Federico Fellini, como dijo, bueno, Gustavo, ¿no?, es el que trae también a Federico Fellini, por eso te confundí con él. Bueno, y en realidad trae al prefecto Bonella también, que es con el que se encuentra con otro lunático, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, si hablamos de la luna, que está arriba, ¿no?, que está inapresable, ¿no?, y si hablamos de la Tierra como seres humanos, terrestres, o sea, ¿por qué no llamar lunáticos a los que habitan en la luna, ¿no?, sin desprestigiar esa palabra, ¿no? Me parece que lunático es una bella palabra, ¿no?, podemos reivindicarla también, y no llamarla o significarla con estar loco o alienado, ¿no? Me parece como que esto trae Salvini y es el personaje que voy a ir acompañando, y también a la luna, por eso también traje esta música, para poder dar paso, ¿no?, a todos los distintos escenarios que se van a abrir. Son 2 horas que van a ampliar el escenario, lo van a acotar. ¿Pero por qué lo van a ampliar y lo van a acotar y lo van a acortar y a pasar a otra historia? Porque esa es la capacidad que tiene el lenguaje también como aparato, ¿no?, como artefacto del ser humano, el lenguaje, que también está degradado, como Gustavo trajo, y como yo también voy a ir avanzando y voy a ir mostrándoles un poco la degradación del significante. ¿Qué pasa cuando se encuentra Ivo Salvini con otro lunático que es el prefecto, ¿no? Bueno, el prefecto es un aparte del paso del tiempo, que ya la vejez lo ha encontrado y de la cual también quiere huir un poco, ya no cree nada de lo que ve, no cree nada, o sea, todo lo que lo rodea es falso, porque también podemos tomarlo como una especie de paranoico, si queremos, ¿no? Para estar con la locura, pero sin tomar esos tintes de locura, de sano, en absoluto quiero meterme en ese costado. Entonces la novela, como les decía, va a consagrar a este escritor, Cavazzoni, y va a poner como el estandarte, como la última película de Fellini que va a dirigir
con igual tono, ¿no? También muy libre, muy inventivo, un inventivo disparate, pero con aires de ser un canto libre y original, con esta película que se llama La voz de la luna, para poder hacer obviamente una crítica a este mundo moderno, posmoderno, que le pisaba también los talones a Fellini, y del cual, o sea, él no quería dejarse apresar sin antes también interrogar, que me parece que es la maravilla que va a traer Fellini a todo este ruido que nos va a invadir, ¿no? Con distintas músicas, ruidos, lugares, ¿no? Cómo va perdiendo ya toda tonalidad, un silencio, una nota, y aparece como esta cuestión endiosada o el diablo, ¿no? Como estas cuestiones que hacen que el ser humano ya se resigne y, como dijo Gustavo, entierre a ese oboe que empieza a mover los objetos, por ejemplo, ¿no? En pasajes de mayores lucidez es donde mayor atemoriza el ser humano, porque ya no encuentra respuestas, ya no encuentra más preguntas, y porque ya viene todo un artefacto a mucho peso, pero en realidad que aturde, como les digo, y que genera humanos lunáticos o terrestres, pero en realidad acríticos, y eso es lo que va a generar el problema que muy bien desarrolló Gustavo respecto de la comunicación, o sea, de la incomunicación, y acá lo voy no a emparentar, sino a separar con lo que tiene que ver con la alienación, que uno se aliena del campo del otro a partir también de la palabra y el deseo. Es decir, que cuando aparece la existencia de un ser humano o la preexistencia, a partir de un otro, no hay palabra ahí todo el tiempo, sería un ruido atormentador y un niño que quedaría aplastado por una madre y un padre o quien cumpla tal función. Me parece que tiene que haber pausa, tiene que haber silencio. ¿Y qué es eso? Ni más ni menos el deseo. Me parece que es lo que también vengo trayendo en este espacio, como esa cuestión picaresca, esa cuestión también alineada, o también, si queremos, de pausa, un poco de represión, un poco de calma ante tantas pisadas, como le digo, agigantadas, de un crecimiento de una humanidad, ¿no? O sea, de la humanidad. Ya no hablamos ni siquiera de Italia ni Argentina, o sea, ya hablamos de la humanidad en general. Y eso, Fellini es maravilloso, cómo mete la idea directriz en cada personaje y cómo hace hablar a Salvini. Si bien en el texto, en la novela, va a ser el que va a investigar estas voces, bueno, acá él también se va a interrogar. A mí me llama la atención que magnífico Benigni, actor, como esos cristales, ¿no? Redonditos, como con forma de luna también, escondían, o también no solo escondían, sino reflejaban esos ojos melancólicos, esos ojos vidriados de como qué melancolía, ¿no? Cuando dice lo último que le dice a la luna, como qué melancolía de un tiempo pasado, que sería más bueno quedarse, ¿no? que avanzar, tironeado de una era donde en realidad no me hallo. Por eso encuentro estos pozos, por eso me encuentro conmigo mismo y no me aturdo de mí mismo, me aturdo cuando estoy en el contacto con el otro, que el otro me apabulla, ¿no? Entonces, Fellini magistralmente va a traer, me parece a mí, a los artefactos, ¿no? El gran artefacto de la modernidad va a ser en la sociedad, que se va a meter como presuntuosa vanguardista, no sabemos de qué, pero en realidad cuando se hace la modernidad, en realidad un combo cambalachero, ¿no? Donde se intentan llenar espacios con una pantalla gigante. Bueno, hoy lo vemos en los televisores también, a modo como si fuese de una tela del cine, ¿no? Bien finitos, bien slim, bien chiquititos, que no ocupan lugar, pero sí también tienen corta vida, ¿no? Imagen perfecta, como si estuvieras tocando esa imagen que tenés ahí, pero en realidad es por imagen. Gustavo lo dijo muy bien, cuando bailaban la música de Michael Jackson en esa discoteca con cuerpos desequilibrados, esqueléticos, o sea, en realidad sí, como no esqueléticos por flacos, sino esqueléticos sin vida, están movidos como si yo pongo el play y ahí salen moviéndose, ni siquiera como Pinocho, que Pinocho tenía ese corazón, por eso empezaba a crecerle la nariz y a mentir, ¿no? Como capacidad humana también. Y acá no, acá aparecen cuerpos todos desregulados, ¿no? Es decir, que ahí el significante también se ha perdido, la palabra también se ha perdido, porque está aturdida. Los silencios se tienen que tapar, ¿no? Con esta pantalla, con este artefacto moderno, el mayor de los mayores, el televisor, y aturdir, atolondrar, porque el atolondrado también es alguien que está como alguien que le pega un martillo a alguien y termina con esas estrellitas, ¿no? Hablando un poco de la Vía Láctea y los planetas y demás, termina aturdido, atolondrado
y ya como hasta sin memoria, ¿no? Que es lo que también plantea un poco esta nueva era y estos artefactos que en realidad nada de información tienen, sin embargo, ponen a la imagen que vos estás viendo propagandas debajo. Ya ni siquiera a veces es necesario cortar, sino es como que tenemos la imagen multifacética. Y eso también es un desastre, ¿no? Es un desastre a nivel mental porque no sabemos a qué prestamos atención, a todo y a nada, ¿no? Entonces, nada es más importante que todo, y el todo ni siquiera se puede apresar, aunque esta era quiera como apresarlo, como escuchen todos los discursos que tengo que enunciar, pero son discursos obviamente vacíos de ideologías. Entonces estos artefactos que trae Fellini, ¿no? Como les decía con la televisión, me parece que lo que hacen es mostrar esta farándula, este sentido degradado, ¿no? Ya no tiene alguien un sentido en la vida por el cual habitar el mundo, que como también hemos traído en otros momentos, para que viene el ser humano, o sea, el ser humano no pide nacer, ¿no? Pero sin embargo está acá. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido lo tiene que construir, porque no está nada dado, no hay un chip, ¿no? Como si fuese de celular que se resetea y vuelve a iniciar como nuevo. No existe para el ser humano eso, aunque se pretenda, ¿no? Porque se lo pretende encerrado, o sea, también en una caja boba, donde termina también apresado en este mundo o sea, de una sola dimensión, un solo plano, por ende no tiene dimensiones más que esa imagen. Entonces, no tenemos más dimensiones que esa, y podemos decir entonces que no hay una búsqueda más allá, que es donde Salvini se está preguntando. Pienso que debe existir un lugar en el mundo donde pueda haber un agujero para poder atravesar al otro lado, ¿no? Me parece que no hay tal atravesamiento, ¿no? Porque justamente hay pantallas poderosas que hacen que nos expulsen, ¿no? Que nos expulsen y que nada podamos cuestionar, porque está todo tan armado y todo tan dicho que ahí está el sentido degradado, ¿no? Y no hay pregunta, por supuesto, ya con toda la pregunta ya tiene una respuesta. Entonces también estamos ahí ante una encrucijada donde no podemos abrir a nada. Entonces, me parece que lo que intenta este director, armando esta gran caja, o sea, yo la llamo caja boba, ¿no? Porque también la han nombrado varios de esta manera, es atontar, como digo, es atolondrar. Y cuando hablo de artefactos también, ¿en qué pienso, no? Que es lo que atraviesa también este seminario, ¿no? En esta brillante que tiene el cine en la conjunción con el psicoanálisis, o al menos el intento. Es el artefacto del lenguaje, el aparato del lenguaje, ¿no? Me parece que es el aparato que va a rescatar Fellini cuando trae a este maravilloso Ivo Salvini. Porque Ivo Salvini es el que interroga, el que trae las preguntas más existenciales de la vida y que, sin embargo, son corridas como cachetadas y, bueno, pasemos a otro tema, ¿no? Entonces, esta obra maestra también trae lo que es el amor, podríamos decir, ¿no? A esta mujer con cara de luna, también tenía una cara redondita. Y a su vez, los interrogantes. ¿Cómo se arma un interrogante? Por el lenguaje, somos atravesados por el lenguaje, no por el lenguaje comunicacional de una televisión, aunque también hoy en día podemos pensar que los niños están criados por la televisión. Desastrosamente puede llegar a pasar eso y seguramente pasa, ¿no? Con la cuestión de que todos salen a trabajar o lo que fuere, o para calmar a un niño que llora hay que ponerle la televisión, hay que ponerle, no sé, pienso en los Teletubbies como lo más bobo que puede existir. Perdón si alguien tiene algún nieto o hijo que pasó por esa instancia, ¿no? Del Teletubby con los colorcitos, ¿no? Qué desastre, ¿no? Entonces, no hay palabra, no hay creación, no hay creatividad, ¿no? Y el lenguaje puede tener la cuestión más creativa, ¿no? Cuando uno se hace la pregunta, cuando uno se mete en ese pozo para poder interrogarse, para poder cuestionarse y abrirse a los duelos, ¿no? A la posibilidad de decir, bueno, al menos intenté hacer esto, me subí al tejado, intenté darle el zapato de cristal a mi amada que me tiró, ¿no? Con ese zapato porque pensaba que era un ladrón cuando yo la contemplé, cuando entré a ese lugar y la vi dormida, pero en realidad se cambia el escenario y aparece los faranduleros. ¡Ey! Se quiere matar, ¿no? Entonces, y ahí pasamos a otra escena y nunca lo dejan al pobre Ivo encontrarse, ¿no? Encontrarse con el amor, encontrarse con la música, encontrarse con las propias preguntas. Siempre hay algo que lo cuarta. Y en realidad aparece todo queda obsoleto, todo pierde sentido, todo queda por fuera.
el propio Fellini queda por fuera cuando se despide con esta película, porque hay un absolutismo ruidoso. Ese absolutismo ruidoso marcado por imágenes y textos que nos paralizan, no porque nos ingrese información que nos haga pensar, sino porque nos paralizan, nos anestesian, porque no nos dan pausa, porque el zapping es continuo y porque no podemos nosotros a veces ni siquiera tirar ese televisor, ¿no? Porque el consumismo es tan grande, este capitalismo es tan grande, que nosotros nos creemos por fuera si no tenemos, por ejemplo, la televisión. Estoy diciendo algo muy superficial, pero a la vez muy profundo. Y la televisión no solamente estoy hablando de la televisión, sino de todo lo que cubre o lo que transmite en tanto lenguaje o comunicación, pero como les digo, me parece que este tipo de comunicación de hoy está más marcado por la farándula. Entonces esa farándula es el cambalache de hoy en día, ¿no? Que el mundo fue ser una porquería, ¿no? También porque no se me ocurre pensar. Entonces cuando queda obsoleto todo este discurso, cuando queda obsoleto hasta Ivo Salvini, que no puede encontrar o hallarse en un mundo, ni siquiera llamarlo melancólico, pero tiene esos ojitos de picardía, esos ojitos de investigar, cuando todo parece quedar obsoleto, es donde ahí Fellini arma esta voz de la luna. Entonces vamos a hablar un poquitito de esto. Entonces me parece que cuando empieza la película, ¿no? Ahí despojada de todo escenario, solamente está ese pozo, la oscuridad, un poco de tiniebla en esta noche oscura, con un manto, o sea, neblinesco, aparece igualmente esa luna radiante y aparece Ivo, ¿no? Ivo aparece porque lo convocan unas voces, ¿no? Unas voces de ecos remitentes, ¿no? Como desdoblamientos. Hay un centro incorpóreo. Ese centro incorpóreo es el que les digo que no tiene más que un pozo de protagonista en la escena inicial. Es un lunático el querido Salvini, un lunático enamorado de la luna, que le pregunta a la luna mediante, o sea, a partir de la abuela que le seca el cuerpito, que le da la leche caliente para que pueda acostarse y demás, pueda descansar. Él le pregunta a la abuela, ¿va a llegar muy tarde la luna hoy? ¿No? Entonces, él está teniendo ese romanticismo con la luna, porque la luna va y viene, y él también es parte de ese escenario que va y viene, y que es incomprensible, ¿no? para sus ojos. Pero sin embargo lo que tiene de maravilloso es la pregunta, insisto, tiene esta mirada por momentos aniñada, como trajo Gustavo también, y yo también pensaba en este Ivo aniñado, ¿no? De la infancia, que es la parte más creativa que un ser humano puede tener y que lamentablemente muchos perdemos, ¿no? Perdemos cuando vamos creciendo, porque justamente empezamos a tapar de sentidos, de prejuicios, de morales, de discursos, de idealismos, o sea, de aparato ideológico, ¿no? Pero de un aparato ideológico marcado por quién, ni siquiera por la iglesia, por el gobierno, ni siquiera por eso, sino por una expansión humanitaria que hace que de repente esta humanidad es todo y nadie y es la pantalla misma, o es la luna misma que nos habla, ¿no? Entonces es todo muy extraño. Entonces cuando se encuentra con este pozo aparece esta multiplicidad de encuentros y eso es lo maravilloso que va a traer Ivo con sus preguntas, ¿no? Y se va a encontrar con una escena donde aparecen otros lunáticos un poco más degradados en la cuestión de la palabra, si podemos pensar, ¿no? Porque solamente se localizan en una ventana y miran el baile de una mujer un poco grande, ¿no? Que está haciendo como un striptease, ¿no? Y él arma todo un discurso, es maravilloso, Ivo como tiene esa cuestión, insisto, alineada, porque lo lleva a la propia fantasía, de meterse en el propio psiquismo y armar con las palabras cómo se construyó la Vía Láctea, por ejemplo, ¿no? Pero con una cuota obviamente de sexualidad y lo que es la mujer para él, y cuando se encuentra con Pigafetta, ¿no? Que lo va a sacar de ese lugar de borrachos, ¿no? Porque le dicen, paren a esos borrachos, si tuviera mi marido aquí, o sea, como que los esparciría, los sacaría de ahí, estos vagabundos. Se encuentra Ivo con Pigafetta, como vagabundeando por la vida, vagabundeando, ¿por qué no?, con las palabras, ¿no? Que me parece que es la parte más lúdica que tienen estos personajes, o en realidad más que nada Roberto Benigni, ¿no? Ivo Salvini, donde puede Ivo inventar historias, donde puede armarse, como les digo, cómo se construyó el mundo. Pregunta universal, pregunta de los niños de 5 años, mamá, ¿de dónde vienen los niños?, ¿no? Ivo las hace con una edad avanzada, eso me parece que es
lo más tierno, maravilloso y hasta la credibilidad más cuerda, ¿no? Cuando muchas veces hablamos la cordura, la locura con máxima lucidez, ¿no? De otras películas que hemos traído. Me parece que este personaje está ampliamente cuerdo en este mundo totalmente descolocado, ¿no? Que ha perdido estas tuercas. Y cuando digo tuerca me acuerdo, ¿no? de tiempos modernos de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Donde todos automatizados con estos cuerpos esqueléticos e histéricos, ¿no? Acomodando las tuercas en la reproducción de lo mismo. La reproducción de lo mismo que hace que todo salga en serie, que nada marque una diferencia. Marcar la diferencia que puede ser hacer una pregunta, que reenvíe a otra cosa, que no salgan todos los aparatitos iguales, todas esas cajas bobas iguales, y hasta inclusive metemos al ser humano también ahí y armamos un combo, por ejemplo de ojos claros, de ojos oscuros, le metemos la piel que queremos, y también pienso en Michael Jackson porque justamente aparece en la película su música, ¿no? Libre asociación de ideas, ¿no? Podemos pensar junto con Ivo hizo esto de mí. No. Bueno, la cuestión es la siguiente entonces, ¿no? Aparecen las palabras y aparece Pigafetta que, bueno, que como este era un lunático, Ivo Salvini, le dice, hey, pará, me estarás escuchando, o sea, ojo, no empezarás nuevamente, ¿no? Le dice como, nosotros podemos completar la frase, que nuevamente a volverse loco, podemos pensar, ¿no? Pero Ivo responde como diciendo, no, se lo juro, o sea, intento resistir, retengan la palabra resistir, porque me parece que es también lo que va a atravesar en Ivo, toda esta maravilla con la que se va a encontrar con los distintos cambios de escenario. Intento resistir, me tapo las orejas, ¿no? Es decir, que las orejas no tienen párpados como los ojos, pero tengo brazos, por suerte, y manos para taparlo. Me tapo las orejas, pero lo oigo todavía más fuerte, le dice Ivo a Pigafetta. Desde ese pozo nunca me habían llamado, pero ayer noche tengo algo importante que decirte, ¿no? Como si ahí develaría el misterio de la vida, ¿no? Ese pozo. Es donde empieza Ivo a cambiar el escenario y a encontrarse con otros personajes. Caminan en esta noche oscura, me parece que la película lo más lindo también que tiene es esta noche oscura, que es donde los lunáticos pueden, ¿no? Los bohemios, los lunáticos, pueden empezar a producir, ¿no? Palabras, un mundo diferente. Y es lo que Ivo plantea, ¿no? Me parece, un mundo habitable, pero no un mundo habitable el actual que le presenta todas estas pantallas, cámaras fotográficas, excesos de gente que se juntan todos bobos y como festejando no sé qué, Miss Harina, ¿no? Es muy cómico también, Miss Harina, ¿no? La señorita Miss Harina, en el concurso de belleza. Entonces, él quiere un mundo habitable, pero un mundo creado según su ficción, según su vista, según su mirada, no su vista, ¿no? Según su mirada, puede ser ciego y sin embargo tener una mirada muy delicada del mundo. Entonces, esa es la luz energética que acompaña a Ivo, ¿no? La luz energética puede ser simbólicamente la luna, que es con la que él siempre permanece despierto cuando está en la cena con la abuela, que se van a dormir. Él sigue mirando la luna y siempre hay ventanas. Me parece que eso también está bueno, porque eso podría ser como el pozo, ¿no? Atravesar a otro lugar. La ventana también atraviesa otro lugar. Al menos las ventanas que mira Ivo, ¿no? No otras ventanas herméticas, tal vez de un negocio, donde están estas televisiones, o sea, estos televisores en venta, por ejemplo, ¿no? Que son más vidrieras, ¿no? Entonces, esas ventanas a Ivo me parece que le fascinan porque le permiten la amplitud de la vida, otro mundo posible, ¿no? Esta energía discursiva que parece que nunca perece en él, nunca declina, y eso me parece que es lo más maravilloso en este personaje, pero también a veces, por momentos, lo más ensordecedor, porque justamente no encuentra personajes con los cuales poder dialogar de una manera que le puedan calmar un poco, estas preguntas que él tiene una y otra vez. No puedo parar, ¿no? Entonces escucho voces que me llaman, ¿lo escucharon ustedes también? O sea, y ahí es donde él empieza como a armar todo su camino, su recorrido, y al final nos vamos a encontrar con otro tipo de Ivo, me parece como mucho más sabiondo, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, entonces ese pozo es el inconsciente, ¿no? Es lo más oscuro, pero no en tanto porciones como más aguerridas del mundo, del ser humano, como tal vez hemos visto en otras películas. No, es lo más oscuro en el sentido de decir lo que está en la profundidad. Tampoco es que el inconsciente está abajo, porque también está en la superficie. ¿Con qué? Con las formaciones del chiste, del inconsciente, de los lapsos, y eso es
pura evanescencia, no hay que ir mucho más allá para alargar un chiste, para cambiar el nombre por otro nombre. El inconsciente está en la superficie, pero en realidad hay ciertas profundidades que hace que uno tenga que meterse un poquitito en su arcón, si querés, de recuerdos, de poder recordar de otra manera para poder vivir de otra, ¿no? Y me acordaba también de Marcello Mastroianni cuando decía en su etapa, en la parte del monólogo, ¿no?, de Enrique IV, donde hablaba también de la luna, ¿no? Evidentemente a muchos directores los inspira la luna o la noche para poder jugar con las palabras, ¿no?, y creerse otro mundo, ¿no? Y sin embargo, después aparece el día, aparecen los contrastes, y me parece que eso es bueno porque también el significante tiene esto de mutar. Más allá de lo voluble, tiene esta capacidad de anclar en otras cosas, ¿no? Entonces, ese inconsciente es el que nos va a permitir tela para poder rescatar en otras cosas, para poder fantasear otros mundos, pero también para volver un poco a la realidad. Eso también es una realidad. Más allá de que lo cataloguen ahí de lunático, que no entiende este mundo, por ende él intenta taparse esas orejas, como él dice, pero lo oigo todavía más fuerte, es decir, cómo penetra este mundo, es decir, no somos sin el otro, ¿no? Hoy hablábamos de la alienación, que es lo que nos representa el título nos representa, y por eso la elección de estas películas, en este seminario, ¿no? Porque la alienación es al significante, la alienación es al otro y es al mundo circundante, y la separación también es posible si hay alguien que también interroga. Eso es cuando yo muchas veces les he marcado los tiempos lógicos. Tiene que haber una separación que me corte ese sentido que me viene del otro. En este caso, si querés, podemos hablar de un otro de la pantalla gigante, ¿no? De esta pantalla que todo lo tiene, todo lo dice, todos los colores, todo lo que vos quieras va a estar, pero sin embargo, ¿qué no va a estar? Lo humanizante del sujeto, el deseo, la pregunta, el decir, bueno, no freno, pauso, esto no lo entiendo, no podés hacer una pregunta a la televisión, si ella es el ideal de hoy en día, ¿no? Es la crítica más grande también que hace Fellini, me parece que es lo más maravilloso, mostrando estos discursos de la música, del arte, ¿no?, y de las preguntas existenciales de la vida, ¿no? Entonces cuando nos acercamos un poquitito al cementerio, sin que suene trágica esta película, porque a mí no me pareció trágica en la estética, sí en la profundidad, es trágica, pero no en la estética, es muy artística. Él se va a monologuear por ahí con la lápida del abuelo, ¿no? Y esa me parece maravillosa, la escena, porque él se sienta, ¿no?, con las escalitas, porque se ve que estaba más arriba el abuelo, y le dice, ¿es posible no saber nada de ninguno de ustedes? ¿No? Claro, después se responde él mismo y dice, claro, porque si están todos muertos, ¿cómo voy a saber de ustedes? Entonces ese monólogo empieza a armar esta muerte que tiene que ver con el significante, ¿no? Que tiene que ver con que el objeto es matado por el significante, es decir, el vaso ya pierde la esencia de naturalidad porque aparece el significante que mata la cosa, entonces ese vaso va a tener otro significante y va a decir, bueno, el vaso sirve para poder tomar agua, para poder tomar alguna bebida, para poder tirárselo a alguien, para un montón de cosas. Entonces esa es la versatilidad del discurso que se va a ir engranando, o sea, es un engranaje. También Lacan habla también de artefacto, ¿no?, de cómo va siendo un significante en relación con otro significante, y eso es el sujeto, ¿no? Es decir, que estamos engarzados a lo que es el significante y a su vez a la muerte de la naturalidad, de que ya no somos más sujetos naturales, sino somos sujetos de cultura. Y esta también es la cultura de hoy, aunque nos pese, es una cultura, la de Fellini, o sea, que muestra una cultura a la que él detesta, porque justamente se tiene que enterrar un oboe, porque el Danubio Azul ya no funciona, porque el galanteo hacia una mujer ya no es tal, entonces aparecen estos cuerpos esqueléticos, o sea, de la muerte en el sentido más despojado, no en el sentido de muerte para hablar simbólicamente, para dar duelo a otra cosa. Que también es necesario que el ser humano tenga muertes, tenga duelos, porque tiene que transformarse, no puede permanecer nunca ni en la infancia, ni en la... O sea, tiene que mutar, ¿no? Que es esto que muchas veces yo también les he traído, por ejemplo, con la maravillosa película de la semana pasada, ¿no?, de John Cassavetes, con El temor a la vejez, ¿no?, de la leyenda de Gina Rowlands, donde no podía aceptar el personaje, no podía duelar a la actriz que era, porque justamente todavía estaba en duelo, en duelo de guerra, cosas irresueltas de ella, no pudo duelar, o no podía duelar aún, ¿no? Acá no vemos golpes, acá no vemos, como en esa película,
golpes para poder transformar, inventar, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, con el sujeto armado desde otro lugar. Pero sí vemos distintos personajes, o sea, vemos mucho masivo, insisto, mucha imagen que en realidad no tiene nada de belleza, tiene todo lo contrario, el horror más grande, ¿no? Entonces cuando Ivo está en esta lápida del abuelo y sigue preguntándose, esa es la idea directriz que lo va a dirigir a él, a la pregunta por el mundo, por el universo, por la humanidad. Dice, ¿dónde están? Le pregunta a esos cadáveres. Pienso a veces que debe existir un lugar en el mundo donde hay un agujero que lleva al otro lado, ¿no? Y con lo que yo comencé también. Mira, y el generoso Fellini le muestra un pozo, ¿no? Un pozo en el techo. Y ahí es donde sale. Y ahí donde parece que está en la luna, ¿no? Parece como un carácter lunar esa imagen, ¿no? Me parece maravillosa, porque la pregunta por la muerte, ¿de dónde están ustedes? ¿No? ¿Dónde está? Deben haber sido muy valientes, ¿no? Pero bueno, atravesar el umbral de la vida para llegar a la muerte, o sea, para llegar al más allá, ¿no? Y él lo atraviesa maravillosamente, pero no matándose, sino con la palabra. Y eso es lo que hace también que arme, insisto, que arme con los agujeros, con las ventanas, con la luna, con el más allá, que arme la propia historia, ¿no? Con silencios, pero evidentemente le cuesta poco, porque lo que veo también en Ivo Salvini es que su letra, ¿no? Discursiva, que hace a que no pare de preguntar, deja entrever como un mundo un poco deshilachado de cordura, ¿no? No por las preguntas que hagan, que son disparatadas, pero son lo más brillante que él hace, ¿no? Sobre la muerte, sobre la música, sobre las chispas, ¿no? Ahí en la chimenea, dónde van las chispas cuando desaparecen, dónde va la música cuando termina, dónde van los cadáveres, o sea, cuando los hombres ya mueren, ¿no? ¿Qué hay más allá? Esas preguntas son maravillosas, son las preguntas de un niño de 5 años y también que nos rigen a todos y que nos vamos armando de sentidos para justamente no morir en la misma pregunta, en el mismo acto de hacerla, pero sí morir esa pregunta en el sentido de poder conducirnos a otra cosa. Me parece que igualmente un poco deshilachado está por momentos. Yo lo miraba, ¿no? Cómo estaba vestido, esos pantalones anchos, también un poco de la época, ¿no? Pero esos pantalones anchos, cortitos, eran como muy medio aparatesco, y esos pelitos, ¿no? Todos medios revueltos, ¿no? Por el aire nocturno, supongo yo. Pero bueno, aparece, insisto, en ese cuerpo que se va construyendo de preguntas, porque un cuerpo no solamente se construye de órganos, como yo les decía, ¿no? De la cuestión de los órganos y demás, sistemas y aparatos médicos, ¿no? De la medicina, ¿no? Aparece el lenguaje, y aparece, me parece a mí, algo doloroso en este personaje. Si bien tiene una mirada alegre, tiene una mirada picaresca, ¿no? Y es escurridizo, tanto como el deseo, ¿no? Pero ¿por qué hablo de lo deshilachado por momentos? Porque no para de hacer preguntas por momentos. Igualmente a veces tiene silencios y eso me parece fantástico. Cuando mira la luna, por ejemplo, tiene silencios y más preguntas le aparecen, ¿no? Entonces, el ruido en realidad a veces no aparece tanto de su lado, como les decía, sino aparece en el contacto con el otro, y por eso les nombré la cultura o la sociedad o como quieran llamarlo. Y entonces, ¿por qué no? Podemos preguntarnos, ¿por qué no nos quedamos mirando el ombligo propio nuestro? O sea, es tan lindo el autoerotismo, es tan lindo estar en nuestro propio narcisismo y estar en la mejor marea y como amarnos demasiado. Porque simplemente o complejamente tenemos que hacer lazo con nosotros, ¿no? Pero en este caso son nosotros que no pueden hacer lazo o que le cuesta a Ivo hacer lazo, porque insisto, se tiene que tapar las orejas, porque va más allá de esa música, porque el oboe está enterrado y él escucha, él toma apuntes mentalmente y él escucha a todos estos maestros, a este hombre del conservatorio, escucha a su amigo cuando están en el tejado y que le hablaba también de la lavadora y le hablaba de la cuestión locomotora, ¿no? Cuando hacían el amor con su mujer, que podríamos decir que era medio como esta cuestión así como era violenta la música para el hombre del oboe, era violento el sexo para este hombre que se casó con esta, no sé si era Tana, supongo, obviamente sí, no, en la película sí, pero como como mucho fogón, y que quedaba como un engranaje más, como Chaplin desregulando, ¿no? En tiempos modernos. O sea, costaba por ahí encontrarse, ¿no? Cuesta, porque hay algo degradado, ya no hay discursos potentes que armen un discurso, ¿no? Que el ser humano también se maneja, insisto, con el aparato del lenguaje. Entonces, todo aparece
entre tanto ruido. Entonces por eso les digo que hay que hacer lazo. Cada uno lo hace como puede, como le sale. Algunos se encuentran en estructuras muy alocadas para habitar el mundo, como ya les he nombrado las distintas estructuras clínicas, ¿no? Pero no me interesa en este caso hablar si es psicosis, si es neurosis, la verdad que no, porque la verdad tiene mucha cordura este personaje. Pasa que se va deshilachando, como les digo, en la medida que no puede unir trazo con el otro. Si el otro está tan embobado en la televisión, armando preguntas, pero en realidad disparándole a la televisión porque nadie responde, porque todo es al 50%, como dice Gustavo. Y sí, nadie se arriesga. Y cuando nadie se arriesga, nadie está perdiendo. Entonces, también pregunto, ¿estamos ganando? Lo dejo abierto, ¿no? Dejo abierta esta pregunta para que todos pensemos. Entonces, insisto, el ser humano tiene que hacer lazo, ahí entra en comunidad, ahí es donde se abre el abanico de la pulsión, se arma el borde, el rodeo, si el primero está la satisfacción pulsional, ¿no? El autorotismo, la succión en vacío de la Piaget, ¿no? Freud hablará de la alucinación, de ese objeto primordial que es el seno materno, ¿no? Que aparte da alimento, da cariño, como ya en otros momentos lo he nombrado, lo he traído. Tiene que salirse de eso alucinatorio, es decir, tiene que armar un principio de realidad también, porque todos vivimos en el principio de la fantasía, y sí, todos manejaríamos lógica donde tampoco nos comunicaríamos, pienso yo. Entonces, hay que ampliar el abanico, ¿no? de la energía pulsional. ¿Qué va anudada al deseo? Por suerte, porque somos humanos, ¿no? Y el deseo está en fogonazo con este personaje flaquito, ¿no? Que es Ivo Salvini. Entonces el abanico se amplía y tiene que volver al objeto, tiene que rodear el objeto son las personas, son los objetos del mundo circundantes, o sea, tiene que desalienarse de uno mismo también para poder armar sentido, para poder armar preguntas, para poder armar diálogo, para poder armar discurso. Es de lo que se trata el psicoanálisis, el aparato del discurso y dónde queda ubicado el sujeto de acuerdo al discurso en el que nos vayamos ubicando o nos vayan ubicando. Lacan también habló de Marx, habló del discurso capitalista, del discurso del analista, del discurso universitario y del discurso del inconsciente, de la histeria, el discurso amo. El discurso amo está un poco degradado porque, insisto, es como la televisión, es todo y es nada, porque no podemos consultar servicio al consumidor, mire, televisión, tengo un problema existencial en casa y no puedo, la verdad, la sintonía fina no me agarra. La televisión no va a tomar la pregunta, porque no es tal, no es humana, ¿no? Si bien está construida por el ser humano. Entonces seguimos para seguir evanesciéndonos un poco, no deshilachándonos, pero sí ser más evanescentes y pasar a otras historias. Están las chispas, ¿dónde van cuando se apaga? ¿Dónde va la música? También cuando se apaga la música, ¿no? Entonces ahí es donde mira la luna, él y Ivo Salvini, donde está ella con la abuela, que la abuela ya estaba súper durmiendo, ¿no? Porque la abuela tenía otros horarios. Y dice, bueno, ¿cómo me gusta recordar? Más que vivir. Y al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia, no? Vive de reminiscencias, ¿no? Hablábamos la semana pasada de la histeria, ¿no? Que vive de reminiscencias, pero sintomáticamente, ¿no? Con cegueras, con parálisis, de lo que sea. Acá él no tiene esa parálisis, no tiene esa ceguera, porque sigue moviéndose, junto con la luna, que es también el motor de deseo, es la carga energética en él. Pero bueno, más que vivir, es como me gusta recordar, porque el mundo moderno, postmoderno, es tan hostil, ¿no? Podríamos agregar a esta frase de Ivo Salvini. Entonces se encuentran en este momento, como les marqué, muy al pasar lo diré, ¿no? con esta mujer, ¿no? Con cara de luna, la enamorada Aldina, ¿no? Que gana Miss Harina, que a su vez se besa con otro hombre, se danza con otro hombre, por ende, él empieza a desregular su cuerpo. Dice, no, ¿cómo? Encima me persigue, me quiere hacer encerrar, encarcelar. Es como privarlo de la libertad al loco más cuerdo, ¿no? Si lo persigue la policía, ¿no? En un momento cuando se encuentra en complicidad con Susi, que es la que le abre la puerta, la alocada Susi, ¿no? Que intenta darle un beso y él se escurre. Él es muy escurridizo, es maravilloso como él tiene como ese motor deseante. Entonces cuando la ve a Aldina dice, ¿qué haces tu luna en el cielo? Dímelo, silenciosa luna. Mi vida es pesarosa, ella nunca cambia su semblante. Oh, luna bien amada, ¿no? Le está hablando a la luna, le está hablando a su amada, le está hablando a su amada la luna y a Aldina, o sea, Aldina a la luna, ¿no? Entonces, pero bueno, ella no quiere dejarse convencer por este hombre tan romántico, porque obviamente tiene otro hombre, tiene otros intereses, tiene la evanescencia de la Harina la favorita o la ideal, no sé, ¿no? Y ganó ese
ese premio y se empolvó, ¿no? En harina, la empolvaron también en harina, y es como muy, muy alocado eso, ¿no? Y él, sin embargo, la mira, pero bueno, como no puede dejar de mirarla, pero sin embargo siente su cuerpo que le da vueltas, literalmente, que es ahí donde va a aparecer el otro maravilloso personaje, el prefecto Gonela, Paolo Velagio. Ahí donde se va a encontrar y va a dialogar con este otro lunático y va a empezar a comer. Porque cuando alguien también está desahuciado, o sea, del amor, y el cuerpo se rigidiza o empieza a dar vueltas porque no lo puedo creer, está mi amada, no me ama, porque es un amor no correspondido, también hay que meter un poco de alimento luego, ¿no? Entonces se olvida un poco de eso y aparece la comida, ¿no? También como alimento sano y salvador para pasar a otra escena, podríamos decir. Entonces pienso un poco con la música, también Gustavo habló un poco de la música y demás. Él quería estar con esta bella y luminosa Aldina, quería entregarle ese zapato que no pudo porque pensaba la gente, muchedumbre, farandulera, que se iba a suicidar, nada más alejado del suicidio que este hombre que todavía permanece en la vida, en su vida. Está subido también, no puede andar por los tejados y le encanta ese estilo de vida, más volátil, no tan terrestre. Es como que él quiere, o sea, es como, pienso yo, ¿no? Si podemos jugar un poco con el significado y el lenguaje y demás, es como esta nota, igual una nota de un pentagrama desordenado, ¿no? Un pentagrama sucio, no armonioso, por este mundo ruidoso. Pero busca en su dominante, Aldina, ser la tónica de su vida para poder armar una armoniosa pareja, podemos pensar. Entonces, pero en realidad todo se desajusta porque el pentagrama, las líneas del pentagrama siempre van a estar desorganizadas, como cuando aparece un terremoto, como cuando aparece publicidad, cambiemos, o sea, cortemos los grandes discursos, ¿no? Y no dejamos rastros de existencia. Pero, sin embargo, Ivo intenta resistir, vuelvo a nombrar la palabra, intenta resistir ante los avatares de la vida, ante los desamores de la vida. ¿Por qué hablo dominante y tónica? Porque la tónica es la cuestión del reposo, hablando en teoría musical, ¿no? Esta función tónica, la que da reposo, la que puede ser el equivalente a un punto final en la escritura, ¿no? Que da esa sensación de calma. ¿Y la tónica cuál es? ¿No? La tónica es la cuestión más tensión e inestable, ¿no? Más tensionante e inestable. Si a una tónica de do, el dominante va a ser el sol, do, re, mi, fa, sol, ¿no? Entonces do y sol van a estar en esta cuestión armónica, ¿no? En esta cuestión entre tónica y dominante pujando. Y ahí se van armando las funciones armónicas, ¿no? Hablando del concepto de la tonalidad, que lo da la tónica. Entonces por eso pensaba que quería como armar pareja, quería armar un poco de armonía basada en el amor, pero bueno, se ve que Aldina estaba en otra, ¿no? En otro pentagrama, ¿no? En otra partitura. Entonces, cuando aparece, ¿no? En un momento aparece una hermana de Ivo, ¿no? Porque aparecen acá muchos personajes, pero en realidad los más privilegiados para mi mirada al menos, son Ivo y el prefecto Gonela. Tienen que ver con esta cuestión de preguntarse, porque él mismo se pregunta, se responde, pero también hace borde y rodeo, como les decía, esta cuestión pulsional de hacer rodeo con el otro, ¿por qué tenemos que salir al mundo? Pero sin embargo, ¿para qué salimos al mundo si tenemos este narcisismo que nos dio vida, la cuestión autoerótica, la cuestión, o sea, de poder amarnos a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que salir al mundo? Que en realidad me parece que hoy esa vuelta pulsional no está en este mundo moderno. Si vamos al momento de la discoteca, donde están todos bailando y no mirándose, no hablándose, rozándose porque están todos apiñados, pero ni siquiera es la cuestión del galanteo, como dijo Gustavo. Aparece un tumulto de gente, entonces habla Ivo diciéndose cuántas cosas pueden ocurrir en un viaje, lo toma como un viaje. Es que la vida es un viaje, ¿no? Cuántas cosas hermosas acontecen al mirar tras la ventana. No lo digo tal cual porque no me acuerdo, pero también lo dice al final en Rey por Inconveniencia, otro personaje maravilloso que hacía de coafer, ¿no? Entonces las aventuras de la vida ocurren tras la ventana, ¿no? Por eso tenemos las ventanas como apertura, me parece. Y la luna en el horizonte, no apresándola, aunque, como dijo Gustavo, ¿no? Graciosamente, ya está anclada una bandera mundial, ¿no? Parece la bandera de todos. Bandera espantosa, por supuesto, ¿no? Pero no hay que anclar en ese sentido, como diciendo, bueno, esta es la marca del significante. No, esta es la marca de una guerra, esta es la marca de que ya la luna puede ser pisoteada, ¿no? Pisoteada por cualquiera, por cualquiera que quiere ponerle un precio y un valor.
a las cosas, ¿no? Cuando la luna es de la naturaleza, ¿no? La luna, la tierra, las estrellas, los árboles, el pozo también, ¿no? Ese más allá. Entonces, cuando hablamos esto de la cuestión de la voz de la luna, ¿no? ¿Qué es lo que se resiste? ¿Qué es lo que se resiste Fellini y haciendo hablar al personaje, ¿no? Ivo Salvini? Se resiste al ruido, se resiste a esos significantes que aplastan y que no van más allá. Porque en realidad no quiere ser tan contaminado cuando ya hay tanta contaminación. Quiere poner un stop, pero no la pausa del control remoto, sino la pausa mental, que es la más difícil de lograr. Cuando está todo la propaganda, el mundo de utilería, ¿no? Que como dice la palabra es de utilidad del momento. Hoy sirve, mañana ya no. Hoy servís, ya mañana no. No servís para este papel, no. Andate un poco a reflexionar porque ya no servís, ¿no? Entonces, pedimos guardar un poco de silencio, ¿no? Refugiarnos. Entonces yo pienso en este pozo, que es el que está al inicio y al final de la película, ya para finalizar, ¿no? Y acompañar en este viaje a Ivo. Ivo aparece con estas voces con las que se tapa los oídos, pero en realidad siguen penetrando, y ahora Ivo nos mira a nosotros en la pantalla, esa pantalla con la que juega Fellini, y nos dice esto que trajo también Gustavo, ¿no? Y que también traje yo, ¿no? De que hagamos un poco de silencio, ¿no? Creo que si guardáramos un poco de silencio todos, podríamos comprender cualquier cosa. El cualquier cosa no es cualquier cosa, es comprendernos a nosotros mismos en el vínculo con el otro, comprendernos a nosotros en las elecciones de la vida, no en el avasallamiento de las cosas que tenemos. Somos como un formato más de compra y venta. Hoy servimos, como le digo, mañana no. ¿Qué nos determina eso? Entonces somos una estadística, somos una propaganda más, somos publicidad, ¿no? Cuando canta la luna, publicidad. Entonces me parece que somos esa locura de la vorágine y por suerte tenemos un pozo al final, ¿no? Ivo nos convoca y nos vuelve a mostrar ese pozo al final del film, donde ya no trae más preguntas, que es lo que lo va a guiar en esta cuestión del deseo, en esta cuestión del borde con el otro, de armar lazo con el otro. Nos va a traer respuestas, que son estas. Creo, ni siquiera es una certeza, pero creo que si podemos guardar un poco de silencio, vamos a comprender cualquier cosa. Y esa es la cuestión que él trae como maravillosa, porque pudo tener un plus en su deseo. Y entonces me parece que está bueno poder tener el pozo a mano para poder refugiarse, no si bien perderse, pero refugiarse entre los bombardeos que rozan al alma, que pueden dejarla tuerta, que la pueden dejar atolondrada, como les dije, y tener la libertad de poder elegir, meterse y salir, este juego de fantasía-realidad que muchas veces hemos traído, para no quedar en un pozo ciego como en la caja boba. Entonces me parece que apunto un poco a eso. Muy bien, exacto.